Sin futuro ni pasado, ya no queda otro lado que vivir este presente. Ya no quiero estar ausente, no. Por eso muestro la cara hoy. Aunque nos quieran callados, encerrados y asustados, condenando otros humanos, aquí estamos abrazados, porque ya nos despertamos. La intención es que cantemos la misma canción, que cuerpo y alma sean una voz, que liberemos nuestra danza al sol. La intención es que cantemos la misma canción, que cuerpo y alma sean una voz, que liberemos nuestra danza al sol. No, ya no les creemos, no, ya no les creemos, no.
arrastion. Bueno, egun hauetan, beste egun pasata hauzten bizikletan gainen, galtzen duzuz gauz asko, topatzen duzuz gauz asko, eta bueno, hor dago bizikleta, aldatu dudaz gurpilak, koroa, katea, apurtu da aurkiko trasto bat, zapatak apurtu ziren, frakak, eta gorputza be, nire burua be, horretarikoak izan ditu, ezta? Galdu dudaz gauz asko, idei asko, baina batez ere, jaso doaz, idei asko, esperientzia asko, jende askotako esperientziak, eta etekine izango zen, zenbat jende dauen hortik isilik, ez dala usartzen, edo ez dakiela aldugule alkartu eta indarra egin guztion artean. Eta nik uste dut emetik ondorioa edo ikasi behar dugun asuntua izango zen, jarretxu behar dugule borroketan eta hau ezin dela gelditu hemen. Decía que en todos estos días la bicicleta ha sufrido muchísimo, he tenido que cambiar las ruedas, la cadena, las coronas, un plato, un enganche del sillín, se me ha roto un cuerno de la bici, el pantalón se me rompió también, está entero, Y bueno, y como la bici, pues yo también he sentido cosas y han cambiado cosas en mí con todas las experiencias que he ido escuchando y cosas que me contaba la gente viendo lo que llevaba aquí en el pecho. Lo que sí sacaría en conclusión de este viaje es que no podemos cejar en el empeño, que hay mucha gente que está sufriendo lo mismo, que el que crea que no está afectado ojalá no lo esté, pero seguramente lo estará, o tendrá en su entorno a alguien que estará y de una forma indirecta lo va a estar, y que hay mucha gente que está silenciada. Me encanta esto, romper silencio, y hay mucha gente que cree que incluso que es un caso único, que no le pasa a más gente, y tenemos que seguir en la pelea y hay que hacer fuerza para que esto no pare, porque hay mucho que hacer. Eskerrik asko. Bueno, primero que todo, quiero dar las gracias, Mikel, por tu dedicación, por coger el nombre de las víctimas y salir y gritarlo a los cuatro vientos, para que no nos silencien, para que nos escuchen. Y tú eres una persona que lo ha hecho de una forma desinteresada. Te lo agradezco muchísimo en mi nombre, de mi hijo y de las demás víctimas. Muchísimas gracias a ti y a todos los que están dando visibilidad a este problema. Gracias. Bueno, arratsaldeon, eskerrik asko gaur Bilbora etortzeagaitik. Eskerrik asko Mikel. Mikel Azkorrak egin ditu 3.500 kilometro. Gehiago? 3.600 piko dino, 3.500 baino gehiago. Bizikletaz, penintzula guztitik, COVID txertoen albo ondorioak izan dituzten edo dituzten pertsonen alde, hildakoen alde eta albo ondorioak dituzten alde. Eta bidean hitz egin du jente pilo batekin, petoa eraman du, hor ikusi dezakezuen bezala, eta oso zentsuratuta dagoen gai hau aditzera eman du eta jakitera eman du. Eta Diana, hemen dago, bera da amatxu koraje bat, Logroñotik dator, bere semea, 14 urteko semea galdu egin zuen COVID txertoak direla eta gaur hurbildu zaigu. Eskerrik asko por estar aquí en la lucha, eskerrik asko Mikel, y sigamos, que estos no son casos aislados, que está pasando mucho y que hablemos del tema. Por favor, eskerrik asko. Yo en el pantano de Alcántara me encontré este bastón y dije, se lo voy a llevar a una persona que está haciendo mucho por todo esto. Joseba merezi duzu eta. Eskerrik asko Mikel, mila esker.
Hunkichuta nago, estoy emocionado. Muchas gracias. No era fácil traer el bastón de la bici, pero bueno, merecía la pena. Creo que simboliza algo que tenemos que recuperar. Es el eje de este pueblo y el eje de cada persona, de su salud, su integridad. Es que ricasco. Es más grande que la maquilla del Lehendakari, ¿eh? No te quepa duda. Vamos a dar paso al chalapartari de nuevo, a los chalapartaris, a los dos chalapartaris, y vamos a acabar dándoles las gracias. Nunca faltan a las citas. Eskerrik asko bi chalapartari, inoiz ez dute utz egiten, eta horrekin bukatuko dugu. Eskerrik asko denoi. Mila esker.